Te considero demasiado inteligente como para pensar que esto está en movimiento, ¿no? Quieto, quieto, esto está quieto. No a 1600 por hora, no, quieto, quieto, quieto. Esto está quieto, no a 1600 por hora, no, quieto, quieto, quieto. Esto está quieto, no a 1600 por hora, no, quieto, quieto, quieto. Esto está quieto, yeah. Hay un diseño inteligente que ha hecho esta tierra plana. Pero yo tengo una pregunta aquí. Es que, claro, si alguien habla de un creador, automáticamente la gente te va a decir la iglesia, religión, secta, el papa. Pues no es nada de eso. Yo personalmente tengo ya una edad, he viajado, he estado muchos años en India, Bangladesh, Rumanía, he viajado por todo el mundo. Si algo he aprendido en mi vida, es que no podemos mezclar las cosas. Una cosa es el creador, diseñador de todas las cosas, de toda la vida y de todo lo que hay, y otra cosa es la religión, que la hemos hecho los hombres. Una cosa es la Biblia. No puedes decir que la Biblia es religión. Los religiosos utilizan la Biblia. Es muy diferente. Jesucristo no tiene nada que ver con el Papa. El Papa está nadando en riqueza. Y lo que hace la Iglesia Católica, no vamos a entrar en el tema. Pero ellos utilizan la Biblia, por ejemplo, utilizan el nombre del Creador, Jesucristo, pero son cosas que yo simplemente quería animar, y también a lo mejor nuestros ponentes nos pueden también aconsejar. Por favor, no me... La basura, y está echando a la gente de la tierra plana, nos estáis echando, si seguís con ese tema. La Nikon a mí me importa un carajo, y lo que se ve un telescopio no tiene nada que ver con lo que decís que se ve con una Nikon. Eso es un simple desenfoque, os lo he dicho 1000 veces. Dejad de echar a la gente de la tierra plana, por favor. Mirá, yo particularmente el tema de lo que comentás de la Nikon, yo lo dije una sola vez en 4 años de investigación. Y hace mucho tiempo ya, no solamente que no lo digo, sino que hasta tengo varios videos que están subidos con fechas en un periodo más o menos de 2 años y medio, en el que no solamente muestro lo de la fuera de foco, sino que también hablo de la aberración cromática, también hablo de la viñeta cromática, también hablo de la difusión de la luz dependiendo del tipo de telescopio y demás. Entiendo que hay mucha gente que, por ejemplo, no sabe diferenciar un fuera de foco, no es mi caso. Entiendo también que hay gente que cree que la luna es transparente, no es mi caso. La capa atmosférica, como se ve en muchos videos de altitud, está mucho más abajo que la luna, y es obvio que la luna no es transparente, sino que se ve una capa azul, que es la atmósfera, que solamente es cuando está de día, porque son gases nobles, que el sol es el que se encarga de excitarlos, y arriba está la luna, no sabemos cuánto. Tampoco soy de los que hablan de un domo de cristal, no soy de los que ligan la tierra plana con ningún tipo de religión, ni de libro, ni de escritura, porque entiendo que desde la Biblia hasta el último libro Veda, hoy en día no tenemos sus originales. Entiendo que incluso en la época de la Biblia me gustaría saber cómo es que se escribieron los evangelios, cuando estamos hablando de que en esa época no había tinta, papel, y la gente tenía acceso a llegar a la casa y ponerse a escribir lo que había aprendido en el día. Yo no tengo... Pido perdón porque es que he explotado. Está perfecto, está perfecto. Os aprecio muchísimo. Yo te agradezco que estés en YouTube, y a él también, a Oliver también. Pero hay cosas que ya están súper demostradas, que hay que borrar de esos vídeos, porque están echando fuera a la gente. Hablar de la Biblia, que es el libro más maldito de la historia, el único que la Iglesia del Imperio Romano ha tenido toda la vida para educarnos, para comernos el coco. Coincido. Dios existe, como ha dicho ese señor, pero y es perfectamente una inteligencia creadora, pero no tiene nada que ver con la Biblia. La Biblia, mentarla, es echar a la gente a la calle. Pero vos a mí en mi canal me escuchaste hablar de la Biblia. ¿Cómo? Yo en mi canal no hablo, yo no, es más, yo tengo mi diferencia con mucha gente que habla de la Biblia, pero la respeto, pero bueno, no es mi caso. Siempre ahí estamos yo hablé mezclando las mi cosas. caso, por eso te decía que yo no comparto eso, y hablo de eso. Lo de los planetas, el Tampoco. CGI. Yo tengo telescopio desde que tengo Tampoco, yo no hablo de eso.
yo veo los colores de Júpiter, yo veo las bandas de Júpiter, Sí. yo veo lo blanco del polo de Marte, yo veo todas esas cosas sin CGI. Entonces, yo no hablo de CGI en ¿por qué siempre acabamos poniendo las imágenes esas así desenfocadas No es mi como caso, una no. realidad? No Si puedo eso ya está responder. demostrado que es falso. A ver, soy Tony de Asociación Ufológica Manises y voy a ir muy directo. Voy a ir muy directo al grano y, bueno, igual muy viral o... no, pero... A ver, yo que no tengo... A ver, te voy a hacer tres preguntas. A ver. Primero, estamos hablando de, según tus criterios, tus supuestos, tus teorías, de la Tierra plana, ¿no? Pero yo me pienso y digo, vale, muy bien, todo lo que estás contando, todo lo que estás poniendo, vale, muy bien. Pero realmente, según tú, realmente, ¿de qué forma es o qué manera es la Tierra? Si es ovalada, es semiesférica. Luego, la segunda es ¿por qué se oculta que sea plana? ¿Por qué? ¿Cuál es el interés de que sea esto? ¿Sabes? ¿Cuál es el interés básico de que, pues eso, la NASA no quiera que se vea que es así, o supuestamente sea así? Y la última, perdón, y ya termino, vale, suponiendo, solo suponiendo, y según tu teoría, tu criterio y tal, que la Tierra sea plana, ¿vale? Los demás planetas, ¿cómo son? Medio planos. ¿La Luna cómo es? ¿Sabes? Ahí es donde yo me gustaría saber. No sé, coméntame tu opinión y lo que realmente lo que tú crees y el supuesto. Dale. ¿Vale? Bueno, simplemente como opinión digo que esta no es una teoría mía. Yo lo dije al principio, yo tengo un desarrollo profesional en lo que es dirección de efectos visuales, entonces algunas cosas de las que muestro sí, lógicamente me siento capacitado porque es mi campo. En otras simplemente hago de interventor a modo de investigador, en la que lo que digo es, bueno, yo investigando esto les presento estas evidencias. Cuando yo digo que la Tierra no gira, no es una teoría mía o no es una idea mía, sino que es la recopilación a lo largo de la historia de datos de un montón de científicos reconocidos académicamente que tampoco lo han podido demostrar. Lo mismo tal vez con algunos otros asuntos que no voy a ponerme porque ya es una lista larga. Eso simplemente para aclarar, porque mucha gente me dice tu teoría, y la verdad que ojalá se me hubiese ocurrido a mí, ¿no? Pero no se me ocurrió a mí. Exactamente. Después, con respecto a la forma que tiene, a mí me gusta mucho en su máximo posible extenderme hasta donde la observación me permite. Y después de ahí, como vos decís, utilizar el criterio como para decir, bueno, tal vez hasta acá observamos, después de acá puede ser o no de otra manera. Con respecto a la forma, lógicamente la Tierra, cuando uno dice plana, no va a ser plana como una mesa, hay de relieve, declives, etcétera, etcétera, etcétera. Lo curioso es que realmente, no sé si vos estás al tanto de lo que es el pozo Kola. No es, bueno, o sea, científicamente hablando, hay 3 situaciones que a mí me sirven simplemente para delimitar hasta donde el ser humano llegó y decir, bueno, tal vez esta sea o no sea la forma. Que es muy similar tal vez al concepto griego. Mucha gente se piensa que los griegos creían que la Tierra era una esfera, una bola, y yo lo dije hoy al principio, los griegos creían en este modelo. Creían en un modelo así, en un modelo en el que no es que es una bola porque nosotros vivimos en la parte externa de la bola, sino en la que creían que la Tierra es plana, al igual que un montón de otras culturas, la bóveda celeste es una bóveda y la parte de abajo de la Tierra puede ser o no un pedazo de tierra oval, semiesférico, completando una burbuja, completando una bola, tal vez más alargada, menos alargada. Pero esos son todos, por lo menos yo tiendo a verlo así, son todos conceptos igual de que cuando uno busca en la situación astronómica, astrológica y cosmológica de las antigüedades. Acá podemos ver de los egipcios, los navajos, los hindúes, todos más o menos tenían un dibujo similar.
científicamente, ¿qué se puede ver de esto? Yo por lo menos científicamente lo único que puedo llegar a entender es que en el año 1987 los rusos que participan del Blue Beam, y que sabemos que es un país bastante ateo, y digo ateo en este sentido, que no se malinterprete, mucha gente se cree que la palabra ateo es como decir sin Dios o sin religión, pero no hay que olvidarse algo, todas estas élites siguen lo que es la simbología egipcia, la simbología de nombres de dioses romanos, griegos, y justamente en inglés que se dice atheos, ateo, hay un dios romano, griego, perdón, que es Athos, atheo. Entonces cuando uno dice yo soy ateo, el que dice sin conocimiento no se está dando cuenta que lo que está diciendo es yo sigo al sol. No es que no crees en nada, es que tu dios es el sol, es Lucifer, por eso es heliocentrismo, a pesar de que vemos lo contrario. Digo, científicamente la Antártida, oficialmente, es el continente, más allá de ser el más frío, el más seco, ventoso y demás, es el más alto. Entonces pareciera ser como que uno viene en la planicie del agua, llega a los bordes antárticos, sea por Australia, sea por Argentina o por Sudáfrica, aunque de Sudáfrica ni se habla, y al poco tiempo que uno ingresa a la Antártida, a donde están las bases militares que son siempre en la costa, el continente asciende a más de 2000 metros, de forma, no te digo inmediata, porque no es inmediata, pero cuando uno ve este tipo de imágenes, como ustedes están viendo ahí, eso es un muro de hielo, pero no es la muralla de hielo que uno cree que es, que realmente hay una muralla bordeando la Tierra. No, no, eso es un iceberg, o eso es un desprendimiento de hielo que está sobre la costa de la Antártida. El problema viene cuando te metes en la Antártida. ¿Por qué? Porque eso que uno ve desde la costa, ese helicóptero ya está a 2000 metros de altura. Cuando se eleva, ¿sí?, sigue estando ahí. Esa es la muralla de hielo. La muralla de hielo es simplemente unos pedazos desprendidos en la costa, pero después el continente hace... Por eso el agua no se cae. Por una simple razón, que está contenida. A la Antártida, incluso la NASA misma, cuando tira a ver qué está pasando ahí en la Antártida, lo que se puede apreciar es que el globo directamente ya ascendió arriba de las nubes, porque está tan alto que prácticamente, o sea, ya está ahí. Y sin embargo, cuando asciende, y estas son imágenes que pueden encontrar en la NASA, el horizonte está recto, y para allá hay todo hielo. O sea, no sé a dónde vamos a llegar, pero quien haya leído incluso cosas de Richard Byrd, son horas y horas de vuelo y el tipo metiéndose, y bueno, hay que volver porque se acaba la nafta y no volvemos más. Pero digamos que la Antártida es un gran misterio. Ahora, geográficamente, bueno, estos son los recorridos del Capitán Cook, gente al principio del siglo. Nuestra tecnología no nos permite avanzar por mar. O sea, es muy complejo salir de acá. Obviamente, tratados internacionales, siempre con su simbología. Todo lo que se ve en la Antártida es digital. O sea, creo en el motivo de una perspectiva totalmente que la guerra es espiritual, no tiene nada que ver con la economía, porque ellos imprimen los papeles de colores, o sea, la plata es para nosotros, lógicamente. Al ver metida la iglesia tanto en financiar la astronomía, en financiar el Blue Beam, en financiar los telescopios en todo el mundo, o sea, creo que la iglesia es la que está metida y la que hay una agenda por delante, que la gente, yo creo en esa agenda Blue Beam, yo creo en esa falsa invasión extraterrestre, como creo también que cuando uno habla de avatares como puede ser Buda, Jesús y todos estos avatares siempre vienen del cielo a la tierra, es como una invasión extraterrestre de alguna manera. Creo que esto es una película nueva de esa clase de historia, sin ofender a nadie, lógicamente, pero creo que el punto principal es espiritual. A nosotros nos cuesta entender porque nos han vaciado espiritualmente. Nosotros, al ser heliocéntricos, le perdimos el interés a la parte espiritual. Es como que es algo que, bueno, está ahí, si me muero, me muero. A mí la vida se encargó de demostrarme que no. Yo entré en la metafísica porque a los 22 años tuve un desprendimiento corporal y me veía ahí el cuerpo en la cama y no sabía ni lo que estaba pasando, y después con el tiempo me di cuenta que había muchas prácticas con respecto a eso, tanto por plantas como también por cosas voluntarias que no necesitan ningún tipo de estímulo externo. Entonces me volví a meter en el plano espiritual, pero no religioso, que era de donde yo me había alejado. Creo que el engaño es netamente espiritual, control mental y después, lógicamente, la parte económica para someter una sociedad. Mientras tu país la hace más pobre, es un poco más fácil,
que la gente no tenga tiempo para pensar en otra cosa porque tiene que salir a buscar el pan de cada día. Entonces, una anécdota, solo una anécdota. ¿Has oído hablar sobre o supuesto, el cubo de la Antártida? Sí, me vi las 3 partes de esa entrega. Dicen que, no sé, que es una mentira. Me pareció raro, yo capaz que lo A mí me pareció curioso, pero lo no escuché sé. mal yo capaz, pero la persona dijo que tenía 3 kilómetros de alto. Creo que era por una cuestión de trigonometría esférica, inclusive la de 3 kilómetros de alto se debería ver de Ushuaia, me parece, ¿no? Pero digo, si me quedó dando vuelta diciendo 3 kilómetros de alto por 3 kilómetros, es bastante grande. Hay muchas bases militares en la Antártida. Esta persona no estaba alejado de eso, porque había ido a una expedición de ese estilo. Y a mí hay algo que me cambió radicalmente, que es el hecho de que mintieron tantas veces con cuentos de hadas, que digo, bueno, puede ser que sea verdad, no lo descarto, pero al mismo tiempo también lo que digo, no hay una imagen, o sea, justo se te apaga la cámara en todo momento, o sea, entonces a lo que voy es, me metieron tanto en la cabeza la tierra esférica, cuando todas las religiones, porque yo no adorarás imágenes, y lo primero que adoramos es la tierra bola, entonces a lo que voy es, mostrame el cubo y lo estudiamos. Como mostrame la curva y la estudiamos, mostrame los planetas esféricos, redondos, circulares y los estudiamos, porque acá en realidad mucha gente cree que el terraplanismo está en contra de la ciencia, y es lo contrario. Se dieron cuenta los propios astrofísicos de la conferencia de Inglaterra. Ellos creyeron que venían a hablar con un grupo de youtubers y se terminaron yendo con la cabeza agachada, reconociendo que éramos gente preparada la que estaba atrás de esto, científicamente hablando. De hecho, no se tocó el tema ni espiritual ni nada en ese debate. Entonces, el terraplanista no va en contra de la ciencia. Lo que entendió de alguna manera es que se está transformando en un cientismo, la ciencia, y que todo es afuera de la Tierra, sin observación, depende de 2 o 3 agencias, nunca muestran nada, te toman el pelo y te dicen que encuentran a Tripes, que es el nombre de una orden eclesiástica, Tripes, y cuando te muestran las Trapis, perdón, y cuando te muestran la imagen son literalmente 4 píxeles. Entonces vos decís, pará, che, el Hubble, el Spitzer, y no, son 4 píxeles, y ya confirmaste que están girando alrededor de una estrella, que son 7, y le pones un nombre de una orden eclesiástica. Todas las misiones son Osiris, Horus, Rex, Thor, viste, vos decís, no le ponen un nombre que no refiere a un dios egipcio, ¿viste? Y hay muchas de esas cosas. Pues nada, muchas gracias. No, por favor. Sí, voy. Hola. Sí. Hola, buenas noches, Ilusión Oliver. Yo os traslado una pregunta que me hace un amigo del norte. Es, si la Tierra fuera plana, compartiríamos todos el mismo cielo nocturno. Entonces, porque el hemisferio norte y sur tienen cielo con estrellas diferentes, las cuales giran durante la noche en direcciones contrarias, Sí, perdón. Es que precisamente hemos hablado de eso hace nada. Entonces, Hace 20 minutos tocamos. sería repetir otra vez todo el tema. Vale, gracias. No sé si está grabado en vídeo, Sí, está que lo grabado. vuelvo a ver. Porque... Muchísimas gracias y felicidades por tan valientes como sois y dar la cara por todos nosotros, porque por gente como vosotros, pues los demás aprendemos y también vamos detrás, ¿no? Muchas gracias porque lo valoro muchísimo. Están dando la cara porque os he escuchado en YouTube, tanto a uno como a otro, dando la cara ahí al pie del cañón. Vale. Yo, vamos a ver si articulo porque estoy medio dormida. Yo, tal y como veo este tema, veo que hay peligro de que rentabilicen, viendo la manera de funcionar de los gestores del cotarro, ¿vale? Viendo ya cómo han repetido a lo largo de la historia sus formas. Veo que han orquestado desde hace tiempos pretéritos todo, que lo van preparando, que lo tienen pero muy alineado, ¿no? Y reparo que este movimiento, que parece que está tomando bastante fuerza, no lo rentabilicen a favor suyo y nos salgan con cualquier milonga, ¿no? Eso por un lado, ¿no? La otra historia que yo me paro es en el tema de un plano dimensional, porque
Al final lo que preguntaba aquí el amigo de el porqué último, que lo comentaba yo antes contigo, el porqué último de toda esta ocultación, ¿no? Porque en el plano o planeta o donde vivimos, en esta tierra, las jirafas no se van a revelar, ni los leones. En cualquier caso nos revelamos nosotros y las sociedades que componemos nosotros. Entonces, si controlan la sociedad y no controlan a los individuos, mal va la cosa. Pero si al individuo lo arrancas de su historia verdadera o de su origen o del momento en el cual, para mí, claro, esto es una interpretación mía, Sí, claro. fuimos secuestrados de alguna manera, porque lo que vosotros tocáis de la bóveda, es decir, a mí eso me da sensación de encierro. Por alguna razón estamos metidos en un plano, que lo habláis, dimensional. ¿Vale? Entonces, bóveda, fondo del mar, que también he visto algún vídeo donde parece que no se puede penetrar. 10 kilómetros máximo. ¿No? Y que Sí, que hubo un oceanógrafo que bajó con un mini submarino y rebotaba ¿sabes? Acá está, este que está acá. Eso. El de Grui se llamaba. Que curiosamente, Se mató. cuando iba a filmar la segunda parte, el helicóptero se estrelló. Mirá que si buscan estadísticamente cuántos helicópteros se estrellan en Australia, me parece que ninguno. O sea, el único del debe haber sido que se estrelló, porque en Australia no sé cómo se puede ver un helicóptero. Este es un país bastante... Sí, unas circunstancias de muerte muy extrañas. Muy extrañas. Además que luego en el documental final editaron esta parte y no la incluyeron. Exactamente. Este es Mike DeBuri, oceanógrafo que filmó el Titanic, incluso con... Pero esto es lo que se veía. Ahí el submarino quiere seguir penetrando. Lo curioso es que no puede penetrar simplemente, es que se forma, eso que está ahí pareciera ser como que uno está viendo una playa, desde afuera, pero en realidad está 10 kilómetros abajo del mar. Y se forman olas abajo del fondo. Algo muy curioso que tiene que ver con la presión, tal vez con la salinidad y demás, pero está claro, o sea, está evidenciando, el propio tipo no lo podía creer. Ahí es cuando dice que... Sí, de hecho los cangrejos y animales se mueren al tocar con eso, ¿no? Entonces es como que nada vivo puede pasar por ahí. O sea, tenemos un plano de existencia que falta bastante todavía para ver, evidentemente. Sí, no, y uniéndolo al tema de la reencarnación o la rueda de Sansara, porque al final estamos debatiendo en un plano muy físico, pero a ver, ¿cuánto vivimos? O sea, pensadlo bien. Hay pocos que recuerdan algo, pero nadie sabe ni de dónde vino, ni a dónde vamos. Es decir, tenemos muy poquitos años de existencia. Estoy saliendo un poco, a ver, metafísicamente, ¿no? Pero la realidad es esa. Que controlarnos es alejarnos de quizás un saber de lo que es verdaderamente nuestro origen, y eso nos daría fuerza para salir de aquí, que se acabara esta historia, porque el nivelazo de conspiración o de orquestación a nivel de construcción del universo que creemos, eso es brutal. Sí, coincido. Yo esto, o sea, hablando de cosas espirituales, son todas cosas subjetivas por una cuestión de que es muy personal. Libro tibetano de los muertos o ese tipo de... O sea, yo tuve un desprendimiento corporal. Eso, acá el que quiere creerlo o no, eso es una cuestión personal, pero yo tuve varios de esos, de hecho, y... O sea, tuve mi comprobación personal empírica de que evidentemente sí tenemos una parte álmica, espiritual o como quiera llamarse. Creo que acá mucha gente pudo haber tenido una parálisis de sueño o pudo haber tenido incluso por ayahuasca o por alguna planta uno de esos desprendimientos. Creo que la reencarnación, yo creo en la reencarnación, o sea, no es algo que lo descarto. De hecho, no tuve nunca de primera mano haber tenido la experiencia que sí tienen algunos de hijos que nombran cosas o juegan con juguetes y nombran personajes que no existen en su infancia, pero que después descubren que pertenecían a alguna especie de evento histórico. Creo que justamente al habernos vaciado espiritualmente, tal vez nos olvidamos de algo fundamental que podría ser el hecho de que a nuestros hijos, cuando nacen, ¿por qué no motivarles en esa educación de espiritual? Porque hay mucha gente que vía hipnosis tiene recuerdos de vidas pasadas o tiene experiencias vividas anteriormente que se le manifiestan en dolores o ese tipo de cosas.
hay muchos niños pequeños que tienen recuerdos y que la respuesta automática de un padre es eso es tu imaginación o eso no existe, y no sabemos realmente si eso existe o no existe. Es la primera vez que lo digo en público. Realmente mi familia, muy pocos miembros de mi familia lo saben. Yo recordé mi coche con 3 meses de edad. ¿Vale? En el 32 estaba yo viva, según mis recuerdos. Y recordé mi coche. Luego, a los 2 años, recordé mi piano. Y sobre todo, o sea, eso es así. Y aquí hay una persona que lo puede decir. Que yo no, incluso hay algún nombre por ahí que puedo recordar, pero que eso existir existe. No me voy a desviar de este tema, pero a lo que voy es el tema de la bóveda, el tema de no poder salir, el tema de toda esta orquestación religiosa que hay. Es como un querernos encadenar. ¿No os dais cuenta que repetimos todos los días los mismos pensamientos, emociones, comportamientos? Estamos encadenados a una programación, ¿verdad? Y desde luego cuando te mueres no llegas y dices, ¡pluf!, llego a la iluminación. Cuando la gente pasa al otro lado, por más que se diga otras cosas, la gente no se ilumina, la gente muere angustiada por la situación que dejaron de dar. Hay una, es muy complejo, acá estamos todos reencarnados de vuelta, o sea, evidentemente tal vez le erramos, ¿no? Pero digo, esto solamente se puede leer e interpretar y bueno, practicar y llevarlo a un plano personal. Esto no, es que esto que se cuenta tiene una trascendencia enorme para lo que es nuestro origen, nuestro futuro, de dónde vinimos, hacia dónde... Bueno, por eso te decía, o sea, en el libro Tibetano de los Muertos se habla de una conspiración, entre comillas, en el momento de la reencarnación, en el cual supuestamente te dicen que no es a la luz a la que tenés que ir, sino que tenés que irte a la oscuridad y enfrentar tus demonios, y que la reacción es como cuando uno tiene una pesadilla. Vos en una pesadilla todo el tiempo lo que decís es me quiero despertar porque te da miedo, y te despertás, y el equivalente es como si vos enfrentás a esa luz, como vos te vas a enfrentar con tu pasado, no te pueden hacer nada, pero si te asustan, obviamente vas a elegir irte para otro lado por una cuestión de miedo. Lo estoy diciendo de manera muy rápida, básica, no es mi teoría, no es mi pensamiento, lo he leído en 2 libros. Y después de haber tenido ciertas experiencias desencarnadas, ahí viéndome el cuerpo, bueno, dije, acá también hay algo para practicar. Que la Tierra sea plana tiene más lógica ese tipo de cosas, a que cuando yo era heliocéntrico y era joven, tenía 18 o 17 años, que me pensaba en la muerte, porque obviamente venía de una religión católica donde se hablaba todo esto. Yo me imaginaba en esa época que morirse era irse al espacio, era como salir del planeta, porque decía, ¿qué sentido tiene si el planeta es una esfera? Morirse, no te vas a ir al cielo, obviamente. Tampoco creo en ese cielo ni nada, ¿no? Pero digo, mi imaginación de la muerte era basado en un modelo heliocéntrico, era estar afuera del planeta, en la oscuridad de la nada, flotando en el espacio y que se me apagaba la luz, ¿viste? Una cosa así. Después, por experiencias personales, volví otra vez a decir, bueno, no es como yo creía, hay algo más. Después me fui metiendo en libros de metafísica, amigos que han hecho experiencia con ayahuasca, todo eso, estas cuestiones también de la reencarnación. Y nada, hoy en día lo único que hago es decir, si la Tierra es plana, todo eso tiene mucho más lógica que si estamos volando en el universo a miles de kilómetros por hora en un modelo en expansión. Pero coincido con lo que vos decís. Pero que la gente los que están organizando nuestra vida, conocen todo eso. Yo creo que organizan nuestra vida y nuestra muerte. Tal cual. De hecho, no es... A ver, ¿por qué la élite se la va a pasar haciendo rituales, simbolismo, ocultismo? Yo les mostré nada más que el 10% de quienes fundaron nuestras instituciones. Podría seguir porque tenía una presentación para largo. No hay una sola persona que no haya participado en una institución religiosa o en un sistema educativo que no se haya dedicado al misticismo y al ocultismo. Entonces, si hasta el propio director de la UNESCO tiene el hermano que se dedica a eso, es porque evidentemente algo ahí hay. Y recordemos que la palabra misterio significa conocimiento oculto. Misterio no es... Decir algo misterioso es decir algo oculto, no es decir es algo mágico. Es decir algo... es conocimiento oculto. Y para nosotros la muerte es un misterio porque no tenemos la educación que tienen ellos.
yo voy a retomar un poquito el tema. Quería saber, a ver, yo así con amigos y tal, cuando te toman como me raro el loco, me dicen, entonces, ¿qué pasa con el Sol y la Luna? ¿Cuelgan un hilo? ¿Flotan? ¿Por qué flotan? Porque están ahí. Mi pregunta es esa, el Sol o la Luna, porque ¿cómo flotan o a qué distancia están? Porque claro, la mofa de ellos o la risa de ellos es el Sol que está ahí porque cuelga un hilo. ¿Sabes? Entonces, sí, claro, lo que pasa es que cuando vos crees en la gravedad, se te solucionan todos los problemas. Está por gravedad. Y esto es por gravedad. Y el agua por la presión atmosférica por gravedad. ¿Y por qué la nave hace hipogravedad, hipogravedad, hipogravedad? Entonces el tema es que cuando vos tenés metido todo ese concepto de la gravedad, cualquier otra cosa te parece que no, o sea, que no llega ni al 3% del poder mágico que tiene la gravedad. Nadie sabe por qué están ahí arriba. Lo máximo que se puede teorizar es en base a un modelo eléctrico, a esto que te mostraba. O sea, hay a muy poca escala hay comprobación de que la electricidad hace que los objetos orbiten. El magnetismo, lo mismo. Entonces, Tesla y otros grandes científicos han aprovechado todo lo que es el campo electromagnético de la Tierra, o sea que evidentemente lo tenemos. Las auroras boreales, lo mismo. El Sol tiene más una reacción eléctrica, esto es todo lo que no pude mostrar en esta presentación, que tiene que ver con el modelo del universo eléctrico. Todo es más explicable desde el modelo eléctrico. Entonces, el punto es que acá mismo, por ejemplo, vas a ver ejemplos de... estos son todos dispositivos que con el electromagnetismo o con la electricidad estática se repelen, se atraen. No importa si es plástico, si es vidrio, si es madera, si es agua. Esa es la magia de la electricidad en realidad. Ahí no tiene nada que ver en absoluto la gravedad. Incluso todo, levitación, atracción, repulsión, sistemas de equilibrio. Lo voy adelantando para que se pueda ver. Acá esto es lo que mostraba de orbitar por electroestática. Esto es un imán que cuando pasa por abajo del agua pueden ver cómo distorsiona el agua. Eso es el efecto Coriolis realmente. Eso es lo que produce las mareas. No tiene nada que ver con la luna ni nada por el estilo. Siempre es el sol, por eso ellos adoran al sol. Porque el sol realmente es a donde todo le da vuelta, porque es la fuente electromagnética de nuestro plano de existencia, el sol blanco. Después está el sol negro, que eso es otra cosa. Pero ahí puede verse y puede explicarse un montón de cosas. De hecho, estamos hablando de gente como premios Nobel, como Richard Feynman, o sea, que dijo la atmósfera tiene una carga de voltaica que llega hasta 50 kilómetros de altura con 100 voltios por metro, abarcando 5 millones de voltios. Lo que pasa es que es baja en corriente, entonces no te electrocutás. Sin embargo, hay dispositivos que se enchufan a la Tierra y producen electricidad. O sea, todo lo que es gravedad en realidad es, más allá de la presión atmosférica, es justamente la atracción que hace la Tierra a nivel electroestático. Entonces, nosotros no conocemos la tecnología que ellos usan, digo, en cuanto a que tal vez tengan dispositivos. Los globos de helio se quedan colgados porque tiene el helio, obvio, ¿no? La Luna y el Sol, ni ellos lo saben, ni nosotros lo sabemos. De hecho, de ahí viene la cinemática, viene todo lo que es la física tratando de explicar los movimientos. A Kepler dijo, esta es la velocidad, pero ¿qué lo mueve? Nadie supo en esa época. Por eso después viene el tema de decir la gravedad. Pero nos quedamos más a pensar a lo que estás diciendo tú. O sea, yo pienso lo mismo, que es la electricidad, los campos del magnetismo y Mirá, esto es el Sol, justamente, esto es el Sol visto con un filtro H-alfa para verle las mal llamadas llamaradas solares. Y estos son arcos voltaicos. Y sin embargo, cuando vos más o menos ves yo lo veo más parecido a un arco voltaico que a una llamarada de fuego. Más allá que en el espacio no debería suceder fuego, ¿no? Supuestamente. Entonces, no solamente eso, yo mostré rápidamente cómo se puede explicar vía formación eléctrica, tierra, cráteres, dunas, montañas, volcanes. Entonces, mucha gente habla de que el Sol es una fuente electromagnética. Todo lo que se intenta desarrollar con plasma está todo basado en un modelo que no tiene nada que ver con la gravitación. Entonces, de esa manera, si no, es muy difícil. Contra la gravedad no puede nada, Uno mismo nada más puede. Después
Si no, o sea, o te la sacás de la cabeza o te da para adelante. Cuando uno ya se introduce en el tema del... Bueno, hola a todos. En el tema del terraplanismo, empieza a comprender un poco que hay límites que no podemos llegar a certificar, ¿sabes? Claramente que es así, porque evidentemente no tenemos pruebas empíricas que lo demuestran. Entonces, respecto a la cúpula me gustaría descartar o no una situación. Resulta que los objetos a largas distancias vemos que se distorsionan, sea por perspectiva, sea por nuestra concavidad o convexidad de la vista. Y entonces pasa algo con los objetos que tenemos arriba. Resulta que evidentemente creo que es la zona más externa o más alejada que podemos tener alrededor de nosotros. Como decía Iru, por ejemplo, sí que tenemos en la Antártida zonas más elevadas para poder decir que a lo mejor sí que se observan de que en esos alrededores o en esas zonas sí que se eleva el terreno. Pero respecto a la cúpula, o el límite superior o como lo queramos llamar, sí que vemos sí que afirmamos o visualizamos que es convexa. Entonces, me gustaría poder descartar o no si ese límite o esa forma se debe a, en realidad, un límite físico que pueda tener esa forma, o en realidad es un límite perceptivo. Es decir, que en realidad esa forma de cúpula la estemos generando nosotros con nuestra percepción. Entonces, podrían haber pruebas como diferentes lanzamientos donde en algunos puntos lleguen a un tope y en otros a otro. Entonces me gustaría saber si hay alguna evidencia que podría descartar el hecho de que la cúpula que llamamos sea un límite, sea un límite perceptivo de nuestra capacidad. Y eso. También un poco ligado con lo que Oliver había comentado de que posiblemente no todo esté dando vueltas perfectamente a nuestro alrededor, sino de que a lo mejor hay otro campo, por así decirlo. Puede tener relación también con lo que a veces relacionamos en la cúpula con el ojo humano, de que a veces lo relacionamos muy linealmente. Entonces, si tenéis alguna idea sobre esto. Sí, yo creo que no podemos afirmar realmente que haya un límite físico, es decir, no hemos subido ahí para poder comprobar si hay un cristal. Sabemos que civilizaciones antiguas se han referido a la cúpula como una cubierta metálica o de cristal. En Job, en la Biblia, se dice que el firmamento es como un espejo de metal fundido. Pero bueno, está abierto a interpretaciones, ¿no? Yo sí que creo que hay un límite, pero no sé si es de algún material sólido o, bueno, creo que él habla de hexafluoruro, de azufre o algo así. Entonces, son diferentes teorías. Respecto al movimiento de las luminarias, como he dicho antes, a día de hoy pienso que sí que salen de un extremo, es decir, del este, y se ponen en el oeste. No sé si hacen un arco, o si la bóveda es un arco, o van en línea recta y luego bajan así. Es un poco difícil de saber porque no lo hemos visto desde ahí arriba, ¿no? También me parece curioso que vemos que están muy cerca el Sol y la Luna, y la gente muchas veces pregunta, bueno, pues si están tan cerca realmente habrán llegado a la Luna. Entonces, pero yo creo que no podemos llegar físicamente porque nunca vemos ningún objeto ahí. Es decir, siempre vemos cosas pasar por delante, pero no vemos nada que esté tocando con eso. No se puede certificar en ningún momento la forma, por así decirlo. ¿Hablas de la Luna o de la bóveda? De la bóveda. Ah, claro. Yo no estoy, creo que no estamos en una posición para afirmar que es una media esfera. Podemos especular, realmente no se puede decir es así porque no lo hemos comprobado, siguiendo el método científico, ¿no? Más que nada se me ocurría esto por la chica que se encontraba como un poco preocupada por el hecho de estar encapsulado. Perfectamente nosotros tenemos la Tierra que podemos ver que se mantiene en una planicie. Entonces posiblemente podría ser que el límite superior fuese igual, pero simplemente desde nuestra perspectiva pudiéramos percibir que se curva. Es como una segunda curva, por así decirlo. Aunque... Lo que puedo decir, me dijo Luis que teníamos que estar cerrando también, pero no me quería quedar con las ganas de mostrar esto porque hay mucha gente que tal vez
le ayuda a interpretar lo que se ve en el horizonte es, primero, yo no es que no creo en una cúpula, sino que simplemente no tengo evidencia empírica. Sí creo que el sistema está presurizado porque lo indica todo, vivimos bajo un sistema de presión, entonces lo que se sabe, lo que es en la química avanzada, es que existen algo que se llama superfluidos, que es cuando los gases llegan a un 0 Kelvin o muy cercano al 0 Kelvin, el gas se transforma en cristal. Entonces, la composición atmosférica tiene una serie de gases, y esto es científicamente comprobado, esto no es una teoría, entre los cuales, como Oliver decía, está el hexafluoruro de azufre, que es un gas 6 veces más denso que el aire, y que dura más de 3.600 años y que los eyectan los volcanes. Después está el dióxido de carbono, que es más pesado también que el aire, que todo el mundo sabe que está ahí arriba, 1.42 veces. Después está el aire, después está el neón, hay un montón de gases. ¿Qué pasa? Si para arriba las cosas se enfrían, y eso es una tendencia que sucede de esa manera, de hecho uno se eleva en una montaña, hace más frío que abajo y sin embargo está más cerca del sol, pero el sol no es fuego, nuevamente, es una cuestión por radiación. Entonces, si están todos estos gases, el superfluido, por ejemplo el superhelio, es el gas helio llevado al 0 Kelvin, se transforma, no tiene índice de refracción, o sea, parece invisible porque no interactúa con la luz, sin embargo se vuelve sólido, como el cristal. Entonces nadie puede descartar, yo no me gustaría descartar esta posibilidad de que esta serie de capas de gases, a medida que uno va ascendiendo, se cristalizan. Y no es que hay una bóveda de cristal, sino que es la propia tendencia natural a que cuando algo se enfría, como el agua, se vuelve cristal. Y el gas es un estado de un fluido como el agua. Entonces, esa es brevemente una explicación. Ahora, esto rápido, 4 carátulas son, pero para que se entienda. Para mí el movimiento del Sol sí es circular. Para mí el Sol y la Luna y el firmamento giran. Lo demuestra el analema porque hace un 8 y cuando vos ese 8 lo descomponés forma un círculo. Solamente que el círculo asciende y desciende y hace una forma sinusoidal y es una forma geométricamente encontrada en todo patrón natural. De hecho, si uno estudia el girasol, que se llama así por algo, ¿no? Gira el Sol. Cuando uno ve el patrón, ve el recorrido que hace el Sol y obviamente la planta sigue de un lado al otro y la planta no apunta para abajo, pensando que el Sol está abajo. No estoy diciendo que es una prueba empírica, pero para pensar. Pero en el horizonte, esto es documentación de la NASA y esto es tratando de entender la refracción atmosférica. Lo muestro rápido porque no hay tiempo. Esto es una documentación oficial de la NASA. ¿Cómo funciona la refracción atmosférica astronómica? Hay un gradiente de 20 grados, que es a donde se produce todo tipo de distorsión atmosférica cuando uno observa el horizonte. ¿Sí? Entonces, la astronomía te recomienda que cualquier observación que vos hagas no la hagas en la línea de 20 grados del horizonte porque ahí es donde sucede la fata morgana, ahí es donde sucede toda la condensación de gases, donde el barquito desaparece, justo donde estaría la curva. Ahí no mires, mirá de ahí para arriba, para no tener distorsión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno esto lo lleva al plano de la realidad, en ese gradiente, fíjate que el documento de la NASA dice la refracción se considera en un plano paralelo, en una superficie plana. O sea, la propia NASA te dice, mirá, si vos te vas a poner a ver el horizonte, tenés la cabeza que es plana. Después, si querés, crees que es redonda. Pero hacé todos los estudios como si fuesen plana. Ya tenemos ahí una pequeña, ¿no? Rareza de esa que propone la NASA. Cuando vos esto lo llevas a la realidad, te vas a encontrar de que uno sabe que el Sol es un círculo. Sin embargo, ahí estamos viendo que se estira hacia abajo. Pero eso no es la línea del horizonte. Para una persona la línea del horizonte sería donde está el agua. Esto es una ciudad, la ciudad de Nueva York antes del 11S. La cámara en este lado, lo que va a hacer la cámara es simplemente subir y bajar. Y a medida que hace eso, edificios desaparecen y vuelven a aparecer. En ese gradiente. Lo mismo pasa, por ejemplo, en situaciones en la Antártida o en situaciones de playa. El terreno no desaparece por geometría, desaparece por refracción atmosférica estándar. Por algo se llama así, no se llama curvatura estándar, ¿no? Vemos los barcos, vemos gente pedaleando con una cámara a altura del piso. Esos lo saben. Y eso es lo que trasladan geométricamente a una curva que no existe. Se llama refracción estándar. Ahí pueden ver cómo la luz de la estrella acelera. Y esto está a 3.000 metros de altura. O sea, no tiene nada que ver con la locación de la cámara. Eso pasa en ese horizonte infinito. Siempre es perceptivo la situación. Acá vemos el Sol
cómo se empieza a achatar cuando pasa por esa línea, a la misma altura, está desde un observatorio astronómico. O sea que la atmósfera distorsiona nuestra realidad solamente en esos 20 grados. ¿Qué pasa? Este es el tema. El tema es, yo acá hice una simulación por computadora, muy sencilla para que se entienda. Son 4 cámaras. Una cámara está dentro de este, no es un domo de cristal. Esto es la atmósfera y esto sería cómo nosotros vemos la atmósfera y está comprobado, ahora se los voy a mostrar. Si nosotros vemos desde adentro de nuestros ojos, lo que vamos a ver es una situación como esta. El sol pasa desde arriba nuestro al horizonte y como ustedes ven en esta simulación se corta, ahora lo van a ver, ahí se deforma, sigue y se corta en el horizonte y uno diría, está bien, bueno, porque el sol está bajando. ¿El tema cuál es? Acá nosotros tenemos la posibilidad de salir del sistema y ver en esta cámara de acá lo mismo que mostré anteriormente en cámara grande. Y esto es una cámara un poquito hacia atrás de manera frontal, van a ver el sol que viene de acá y se va para allá. Y estas son cámaras laterales que van a ver que el sol viene de acá y hace para acá. Pero siempre está arriba, nunca baja. ¿Qué es lo que lo hace bajar? Es el reflejo en el aire lo que lo hace bajar. Acá van a ver esto, ¿eh? Cuando el sol está arriba, cuando el sol está acá arriba, es cuando nosotros lo tenemos en el cenit y lo vemos blanco, porque la luz ahí no llega directo y por eso no tiene color, el sol se ve blanco. Cuando el sol se sigue alejando en línea recta, nuestra capa atmosférica local lo que hace es proyectar el objeto que realmente está afuera y está arriba y viaja recto, y la astronomía lo conoce como posición aparente, nos los proyecta de manera oblicua hasta llegar al horizonte. El sol ya se alejó en línea recta y sin embargo nosotros lo estaríamos viendo localizado en esta parte baja de acá. Y eso se puede comprobar en la realidad, no sé si más o menos me siguen lo que les digo. Es un poco como la distorsión de cuando metes un objeto en el Claro, y eso se ve precisamente en estos softwares que yo utilizo, que están basados en física real. Hay un fenómeno que tiene la luz, que se llama se me traba. Cuando la luz se transforma en algo que es anisotrófico, que es cuando una sola fuente de luz tiene la capacidad de abrirse y formar un anillo de luz. Esto que ustedes están viendo acá es la misma simulación, es un domo atmosférico localizado. Esto no es la totalidad de la Tierra ni nada por el estilo, ¿sí? Acá pasa lo mismo. Yo estoy moviendo ahí arriba la fuente de luz en forma recta, sin embargo la persona lo estaría viendo siempre en esa situación en la que se deforma, incluso como esas imágenes astronómicas, que se comprimía el sol cuando llegaba al horizonte. Acá pueden ver que sucede lo mismo. Entonces, si uno al sol le pone una propiedad anisotrófica, van a ver que esa fuente de luz, depende de la condición atmosférica, se hace un anillo. En la vida real, eso también sucede, y esto que ustedes están viendo acá es un anillo de 360 grados local del sol, en forma cilíndrica, circular, porque la luz se dobla en la atmósfera y se vuelve circular. Pero no porque la atmósfera sea circular, es porque así se comporta la luz, de un punto se va frenando y queda esa forma circular. De ahí vienen los halos, de ahí vienen los arcoíris, de ahí vienen todo este tipo de fenómenos lumínicos reales, evidentes, observables. Y entonces si nosotros tenemos que en computadora, en escala, chiquito, en la vida real, todo el tiempo la fata morgana sucede arriba del horizonte, como se ve acá. Se lo voy a mostrar y con eso cierro. Acá ustedes van a ver, una pecera, un papel. Todo está arriba de la línea del horizonte, o sea, arriba de la línea del observador. Cuando se ve a través de una cámara, se replica el efecto de distorsión atmosférica, y esto es el objeto real, el espejismo superior y el espejismo superior invertido, en donde la imagen se vuelve a formar. Pero ¿qué pasa? Para que eso suceda, todo eso sucede arriba del horizonte. No sucede abajo del horizonte, ni a la línea del horizonte. Cuando uno ve cosas como el Canigó, es el Canigó. Un espejismo superior es esto. Es cuando sucede, se llama superior porque se toma la línea del horizonte como base. Superior al horizonte, inferior al horizonte. Si no, se llamaría espejismo invertido a la línea del horizonte. Esto es más o menos lo que sucede con la refracción atmosférica, y acá viene el engaño con toda la cuestión de querer trasladarnos todos estos fenómenos
a una curvatura geométrica que todavía la estamos buscando. Y por eso los objetos del cielo, cuando se alejan, los vemos bajar al horizonte, pero siguen estando siempre arriba, alejándose y en forma circular. Lo que pasa es que nosotros vemos un trayecto chiquitito nada más, y esa línea circular se transforma en una línea en diagonal cuando la atmósfera lo comprime. Viste que el Sol se ve en diagonal. Esa diagonalidad es un pedacito de arco. Básicamente funciona así. El combustible de los aviones, ¿cómo está? Combustible de los aviones es una teoría que acaba de surgir nueva. No la tengo estudiada, tengo visto seguramente lo mismo que vos. Yo imagino que tal vez lo único que están haciendo es utilizar, o sea, existen los motores de aire comprimido, mucha gente ha muerto por mostrar motores de agua, y me parece que tal vez el de los aviones puede ser una situación en la que debe tener combustible por algún motivo también de seguridad, incluso de arranque, y tal vez durante todo el viaje se asista con compresión a aire, pero no soy un experto en el tema, te diría el astrofísico de Londres. Siento mucho tener que deciros que tenemos que acabar, porque yo me quedaría 3 horas más. Pero... Maestro, tira la última, tira la última. Pero me parece que el dueño del bar no lo No, yo, mira, era primero darte las gracias, Luis, y para mí eres un tío tirado para adelante, que en un momento has hecho una raya, y de lo que todos pensábamos antes, ha habido un antes y un después, ¿no? De que hemos conocido estos temas. A Oliver quería preguntarle cómo puedes tener esa tranquilidad y ese aplomo para responder a ciertas personas que de una manera frontal pues atacan de una manera bastante agresiva, y me respondes luego. Y a Iru, ¿por qué se acabó Anti-Illuminati y La Plata? Y si el cohete, el Air Flat, lo vais a retomar. Claro, se pusieron todos el dinero, ¿no? O sea, terminamos todo. Sí, bueno, lo he seguido, pero por saber si... Anti-Illuminati y La Plata no se terminó, eso es una fanpage. Yo me cambié el nombre porque coincido que no hay que ser anti de lo que no se quiere ser, pero Facebook no me dejó cambiar el nombre. Lo que se terminó fue el programa de radio. Exactamente. Y problemas económicos con Argentina, y la radio no era una radio grande ni nada, y no tenía ingreso económico, no podía pagar el alquiler. El AirFlag sí, claro que se va a tirar, se compraron dólares con la plata que se juntó para no devaluarlo, y se va a tirar en septiembre, que es cuando el clima se lo permite y podemos recuperar el globo, y hasta tenemos también la intención de que de manera un poquito oculta participe la gente que no iba a participar, básicamente. ¿Y el programa de radio tenía que ver con la universidad? No, ese es un programa de tele que también terminó por el mismo motivo. Muchas cosas en Argentina se terminaron por una situación económica, no por una bajada de línea o algo así. No, por si el tema que tú tocabas tenía que haber visto, o sea, tenía que ver por que lo hubieran finiquitado. No tuvo que ver. No fueron por las remeras que no llegaron. No fueron por las remeras, exactamente. Vale. Bueno, respondiendo a tu pregunta, sí que es verdad que este tema, bueno, él también lo sabe, que sufrimos muchos ataques, comentarios de trolls, gente que se vuelve literalmente loca, psicótica, y ya van al terreno personal, es decir, no atacan nuestros argumentos, sino más bien a nuestra persona, ¿no? Van a intentar ofendernos personalmente. Yo ante estas situaciones, ya desde hace 2 años o 2 años y medio que empecé a hablar de esto, comprendí que hay mucha gente que esto le choca frontalmente con su sistema de creencias, sobre todo si no tienen un trasfondo en el mundo de la conspiración. Esto, claro, si no sabes que hay una conspiración y una élite que conspira contra nosotros, es muy difícil de digerir esto, no solo la Tierra plana, sino que hay una conspiración, es como una doble arma ahí, ¿no? Doble filo que cuesta reponerse de eso. Una persona normal y corriente que suele ver mainstream media le va a costar aceptar todo esto. Entonces yo comprendo esa posición, porque incluso a mí me costó al principio, viniendo ya del mundo de la conspiración, me costó lo de la Tierra plana. Entonces imagínate a alguien que ni ha visto temas de conspiración. Entonces yo comprendo esa situación y directamente no entro al tema, porque me estaría rebajando y estaría entrando al terreno que ellos quieren, que es el del insulto, el ataque, el mal humor. Entiendo lo que quería. Yo a lo que me refería ya no era a personas que, hostia, te choca y dices, a tomar por culo, por decir.
decir algo, ¿no? Sí. O entrar en ese plano de desacreditación. Me refería a personas con una posición más elevada. A Pedro Duque te refieres. No quería mentar la bicha, pero bueno, ya que lo dices tú. Sí, bueno, a mí yo me río con estas... Gracias Oliver por tu comentario. Sí. Yo me río bastante con estas situaciones. De hecho, cuando vi lo de Pedro Duque me reí bastante, porque veo su incapacidad, su inhabilidad de presentar argumentos, y de nuevo van a lo personal, a intentar ridiculizar el tema. Y eso la gente inteligente se da cuenta de quién aporta argumentos, quién está calmado y seguro de sí mismo, y quién ataca, está nervioso. Quien tiene esa forma de actuar es porque no está seguro de lo que está defendiendo. Entonces juega a nuestro favor esos ataques públicos. Entonces a esos ataques de gente más conocida sí que les doy bola, porque así la gente se da cuenta de esto que te digo. Un aplauso para Pedro Duque que nos... Pará que el canal de Oliver estaba en 45.000 y se te fue a 130 por Pedro Duque, o sea... Bueno, fue una bendición, o sea, lo de Pedro Duque nos benefició a todos. Exactamente. Dio un highlight, un spotlight al tema de la tierra plana. Escúchame. Y bueno, mucha gente pues ha empezado a investigar gracias a ese tema, ¿no? La gente me dice, no, gracias a eso empecé a ver vídeos vuestros y tal. O sea que, gracias Pedro. Gracias Pedro. Toda la intención, yo creo que él es terraplanista, o sea, es que él sabe que la tierra es plana y dijo, es que quiero que esto se descubra. Claro. Che, gente, muchas gracias por la buena onda y el aguante, que ya son las 2 de la mañana. No íbamos a estar menos que esto si era una especie de NUR para todos, o sea... Yo estaría arrancando ahora. No, pero es sumamente sencillo, fíjate que es sumamente sencillo, y cómo rompe la baraja el que hayas estado tratando el tema OVNI y haya venido gente, ¿no? Ha venido gente, y hoy con el tema de tierra plana hemos roto todas las barreras de Café Omni Valencia, jamás se ha hecho esto. Y es un grupo muy heterogéneo. Quiero decir que somos dispares, por lo que yo he visto. Sí, sí, ahí, por eso. Afecta, pues, aquel hombre que era más expresivo le comentaba al otro que era de otro palo, pero y aquí cada uno, joder, uno era mecánico, el otro tal, el otro no sé qué, no sé. Lo que estoy viendo es que cuando interesa a tanta gente de tan variada, es porque algo se barrunta, algo hay ahí. Algo, y es turbio que no lo quieren enturbiar. Por eso yo recuerdo que en principio de meterme en esto lo pasé muy mal porque tenía miedo de las circunstancias, de lo que iba a pasar, pero ahora vosotros habéis reforzado que esto tiene que ir para adelante y que se van a hacer muchos más, por supuesto, y que trataremos justamente en muchos cafés ovnis no encuentros, sino de diálogos sobre ideas y sobre experimentos que podemos hacer cada uno, etcétera, y lo ampliaremos. Muchísimas gracias a todos, no sé cómo agradeceros a los invitados, a vosotros, y vamos a tener ¿Qué te va a hacer? ¿Y qué tal le parece la película? De lujo, chapó. ¿Sí? Sí. ¿Buena? Muy buena. ¿Son globalistas o...? No, terraplanistas. ¿Desde cuándo? Yo soy terraplanista desde hace 2 años. 2 años. Sí, la primera charla que vine a Café Omni Valencia, que hablaba Iru Landucci en una conferencia retransmitida online. Ok, ¿y tú? Igual, vine con él y ya nos empezamos a meter ahí en el tema y nos pareció interesante y bastante hasta la hora creíble, la verdad. Por ahora. Es un temón, un temón. Sí. Chicos. ¿Tú también? No entero de la pregunta. ¿Tú eres terraplanista también? ¿Más o menos? Investigando. ¿Investigando? ¿Y qué tal te pareció? Bien, sí. ¿Sí? Ok, gracias. Chao, chicos. Hasta luego. ¿Te puedo preguntar algo? Dime. ¿Qué tal te pareció la conferencia? Increíble, muy bien. ¿Desde cuándo eres terraplanista? Bueno, en realidad es curioso, solamente curiosidad, pero bueno, curiosidad. Y lo de Iru es increíble, la de información, acompañado de imagen,
muy... Yo creo que voy a ser terraplanista a partir de ahora. Ok, gracias. Chao. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Qué tal le pareció la conferencia? Uy. No quiero hablar, no quiero hablar. ¿Tú? Tampoco. Ok. Me da igual. ¿Me voy a preguntar algo? ¿Qué tal te pareció la conferencia? Maravillosa. ¿Me estás grabando? Pues maravilloso, después de verlos tanto en vídeo, pues verlos aquí en directo, estupendo. ¿Desde cuándo estás en ese tema? Desde hace año y medio más o menos. ¿Qué dice tu familia? Bueno, pues de todo. Con mi hijo que tiene 15 años sobre todo no se lo cree, dice que no, pero bueno, bien. Tengo amigos que sí y amigos que no, de todo. ¿Sí? Es un tema, ¿no? Se para un poco, ¿no? Sí. Y hay gente que se enfada y todo. Gracias. ¿Te voy a preguntar algo? Dime. Dime, ¿qué tal te pareció la conferencia? Muy bien, genial conocer a los dos, a Iru y a Oliver y nada, he confirmado pues nada, que son de carne y hueso. ¿Desde cuándo eres terraplanista? Desde las primeras que vimos los dos, entramos para reírnos, yo entré para reírme en un vídeo y me quedé, pues mira, sorprendido y aquí estoy. Y nada, muy bien. Se aprende mucho con todo esto. Para Luis. Sí, es tu impresión de este evento. Mi impresión de este evento. ¿Cómo te has sentido? Lo que tú le quieras decir a Luis. Esos chicos guapos del norte del Piemonte. Esos chicarrones. Bueno verte. Bueno, ahora vamos al hotel, ¿no? Claro, exactamente. Para Luis, mi impresión del evento. ¿Cómo te has sentido? Mira, Iru ha firmado aquí, ha puesto en lo que ha querido. No puede ser. O sea, aquí solamente escriben los ponentes. Vale. La camiseta, ¿cuál era? El monigote de la revolución, evolución. ¿Quieres que la firme atrás, adelante? Delante, aquí mismo, Venga, aquí donde mismo. tú le veas, ahí. ¿Con esto mismo o qué? Sí, sin problema. ¿Quieres una firma o te ¿Quieres pongo poner algo? debajo algo para que tenga cuerpo? Sí. Sí, mejor, ¿no? Poner entre el polo. Sí, entre la tela mejor. Sí, yo he puesto varias veces en el mantel y Todo, ¿no? En general. Simplemente, ¿Cómo te llamas? yo, Shamil, Y-A-M-I-L. Y-A-M, vale. Oliver, Dime, ¿tienes un rotulador? Le ha empezado. ya tarde. ¿Sí? Sí que hay parking. Bueno, si tienes un rotulador para firmar, sí. ¿Has traído el buscando? Iru ya ha firmado y Oliver es que lo tiene abajo para escribirle en la camiseta. Flipa ya, lo máximo, tío. Prueba, ver, es permanente. Permanente. Bueno, esto se irá, ¿vale? Que no le manche el libro debajo, porque al igual... No se mancha. Aguantarle eso, al final. Bueno, sí, ha quedado ahí. Bien, ha quedado bien.
Es que ha sido escuchar Manises y al entender que Gran Misterio es de Manises, que ellos eran una radio de ufología de Manises. Radio Manises me han dicho, y que eran, sí, esto de ovni y tal. Y más que es nada, que me han pillado. ¿Y desde cuándo? ¿Desde cuándo eres terraplanista? Oh, terraplanista desde hace unos 2 años, se podría decir. Siempre, a ver, desde hace unos 4 o 5 diría yo, he estado investigando el mundo de la conspiración, el mundo de estas cosas que no nos cuadran, y entonces fue cuando escuché el terraplanismo. Y hay gente que lo ha cogido pues por lo que empezó a cogerlo, se introdujo pues por cuestión de por reírse de ello o por curiosidad. Lo mío fue por curiosidad, por ver qué razones tenían para pensar eso, sobre todo en estas épocas. Y nada, o sea, fue ir viendo y... ¿Tu entorno, tu familia? ¿Qué dice tu familia? Eso es un tema delicado, porque no, la familia creo que es complicado que lleguen a entenderlo del todo. Esto es algo muy personal, es decir, son muchos conceptos que se tienen que llegar a entender y claro, es muy difícil llevarlo todo en conjunto, cada uno va por una parte, cada uno tiene también sus propias creencias y su propia actitud frente a ello. Entonces cuesta que la familia piense en ello, pero sí que lo que se ve es que se empieza a tolerar, es decir, hay gente que sí que empieza a tolerar que otros puedan pensar diferente, que eso hasta ahora pues hemos visto que se ha llevado con mucha agresividad el pensamiento. ¿Estás en tu familia en ese tema? Sí. Incluso no suelo ser agresivo, de hecho suelo ser más científico en ese momento a la hora de hablar o exponer mis ideas, pero voy a coger del tema de la risa, del hecho de que te vean feliz, exacto. Como decía Oliver, de que aunque la gente no crea, es un tema que despierta mucho interés, y entonces a mí me ha pasado de mis amigos, hay amigos que me toleran y otros que no me han tolerado tanto, pero mis amigos que me toleran, he estado tomando algo con ellos y de repente venir amigos suyos y decir, oye, ¿sabéis que mi amigo es terraplanista? Sí, y yo quedarme así, claro, era un tema que muchas veces me han dicho, Miguel, claro, a mí me pillaron en la época en la que empezaba todo esto, entonces esto se pasa en muchas fases en las que confusión, después euforia, también tristeza porque te ves solo, después aceptación, es decir, son diferentes fases que vas pasando porque, joder, es una mentira, es disonancia cognitiva lo que genera, estamos hablando de cosas que personalmente se tienen que sufrir, se tienen que llevar, se tienen que comprender, como todo en esta vida también. ¿Cuántos años tienes y de dónde eres? 27 y de aquí de Valencia. La verdad es que sí, vivo a 1 hora de aquí, me he mudado hace menos de un mes aquí a Valencia. Sí, cuidado, Espera, que no soy tan profesional. Espera. Pachamama flash y lo mirás de frente y de perfil yo ni... La mamá... Estuvo muy linda la conferencia, la verdad que sí, bueno, me la perdí. Hubo como 90 personas. Estuve escuchando 17 minutos que se transmitieron. Y se cortó, me dijeron después, sí, ¿no? 17 minutos, no llegó a 18. Y ahí me quedé. Mira, arrancó a las 8:30 de la noche y terminó a las 2 menos 10. O sea que fue el estilo de lo que ves en internet. Sí. Y lo que pasa es que había mucha gente que se había venido, bueno, de acá, de Barcelona, de Madrid, de Alicante, de Murcia. De Suiza. Mira, Suiza. Entonces, lo lindo también es que fue la primera vez en España, digamos que se hizo puntualmente esa cosa terraplanista, que vinieron de todos lados. O sea, la propia persona que lo organizó se sorprendió de que de las 90 y pico personas que había, el 50% no eran de Valencia. Muy bien. Perfecto. Y entonces digo, hay expansión, es como tiene que ser. Es como tiene que ser. Entonces, y sé que mucha gente se quedó con ganas de venir, pero porque estaba capaz que muy al norte, ya hablando de 9, 10 horas de viaje. Exactamente, y entonces capaz que pensarían que podía llegar a ser algo chiquitito, porque no era un congreso. Entonces, capaz que muchos dijeron, no me voy a hacer 9 horas de viaje para ver 1 hora y media de charla. No, duró 4 horas. Yo creo que merece la pena. Good night.